Buenos días, Iglesia. A propósito que en este mes hemos estado estudiando en nuestro devocional algunos capítulos del libro de Eclesiastés, hoy el mensaje tomará una pequeña porción de este libro. Recordemos entonces que el libro de Eclesiastés es un libro escrito por Salomón, un hombre que se caracterizó por su incalculable riqueza y sabiduría. Este libro es interesante porque tiene una particularidad. Incluye conceptos filosóficos que no son comunes en otros libros de la Biblia. Porque Salomón en este libro narra su propia experiencia personal. Estas experiencias personales llevan a Salomón a entender ese vacío que causa buscar la felicidad en las cosas del mundo. Y creo que en ese sentido Salomón tenía mucha autoridad, porque recordemos que Salomón tuvo todo lo que deseó, todos los placeres que podían existir, los gozó Salomón. Él no se negó absolutamente nada. Tuvo riquezas, tuvo mujeres, tuvo poder, vino, todo lo que quiso lo pudo tener. Pero finalmente comprendió que nada de estos placeres le podría proporcionar un verdadero significado a su vida. Esta experiencia personal que nos narra Salomón en este libro nos muestra esa desesperación con la que tienen que luchar todas aquellas personas que no conocen a Dios, que no tienen una fe salvadora en Cristo Jesús y que tienen que enfrentarse a la vida todos los días sabiendo que finalmente no tienen ningún propósito, que la vida es corta y que a veces se les va entre los dedos. Lo interesante del libro de Eclesiastés, pero sobre todo de esta experiencia que nos narra Salomón en este libro, nos edifica a nosotros como creyentes, porque esta experiencia nos ratifica, nos confirma que aunque lo que vivió Salomón a sus anchas, sin límites alguno, finalmente tuvo que reconocer que sin Dios no hay salvación. Todo lo que pudo tener el mundo, todo lo que le pudo ofrecer, finalmente reconoce Salomón, después de haber vivido todo esto, que no hay salvación si no está Dios. Y entonces, si no está Dios, la vida no tiene sentido y tampoco tiene propósito. Y tampoco nosotros tenemos un camino que seguir y tampoco tenemos dirección. En pocas palabras, sin Dios, no importa cuántas riquezas tengamos, cuántos placeres del mundo podamos darnos, sin Dios estamos perdidos. Entonces Salomón con este libro nos invita a enfocarnos en Dios y no enfocarnos en los placeres temporales que nos ofrece el mundo. Siendo así las cosas, entonces quisiera que estudiáramos una de esas experiencias que Salomón ha vivido y que nos los narra en Eclesiastés 10, del 1 al 3. Los invito a que me acompañen en la lectura. Dice la palabra. El título de este capítulo es Excelencia de la sabiduría. Dice la palabra, versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura. Y va diciendo a todos que es necio. Palabra de Dios. Miremos entonces lo que nos está diciendo este versículo 1. Y aquí nos está dando Salomón una metáfora que además trae una advertencia. Analicemos los detalles, pero para analizar estos detalles, quisiera que definiéramos primero dos conceptos. Las moscas. Pensemos en las moscas. Las moscas son insectos muy pequeños.
son casi parte de nuestro ambiente. Ya estamos familiarizados con ella. Ya estamos acostumbrados a tener moscas. Incluso pasan desapercibidas. Las podemos tolerar, las ignoramos, porque a veces cuando tenemos una mosca o dos por ahí revoloteando, como que no le hacemos mucho cuidado, no le prestamos mucha atención. Entonces las moscas son muy cotidianas para nosotros. Pensemos también en el perfume. Un perfume es algo muy valioso. Puede ser un perfume muy costoso y entonces esto se vuelve un lujo. Es una fragancia exquisita, agradable. Todos queremos tener un muy buen perfume, tener una fragancia agradable, deliciosa. Pero si lo miramos también a la luz de la palabra, este perfume también representa los privilegios, las alegrías, los gustos, las comodidades, todos esos regalos que Dios nos otorga cada día. Todos esos regalos, esos privilegios que cada día nosotros podemos disfrutar de la mano de Dios. El perfume también simboliza nuestra propia vida, nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros, como creyentes, no vamos al altar del Señor a buscar su presencia, a buscar acercarnos a Él, a buscar tener intimidad con Dios? Y cuando lo hacemos y vamos al altar del Señor, nosotros derramamos nuestro perfume ante el Señor. Ese perfume que está representando nuestro corazón, nuestra alma delante del Señor. Ese perfume que está representando nuestra vida, nuestra familia, nuestros trabajos, nuestros amigos, nuestros temores, nuestros anhelos. Todo lo que hace parte nuestro, que finalmente es nuestra casa. Mi universo, mi mundo, mi casa, mi vida, mi yo. Recordaba que la palabra de Dios en Apocalipsis nos dice que las oraciones que hacemos con fe suben a la presencia de Dios como incienso fragante. Y eso me hacía pensar también en aquella mujer que lo único valioso que tenía era su perfume. Y fue y lo derramó a los pies de Jesús, enjugó los pies de Jesús con su perfume, lo único valioso que tenía en su vida, y que fue representado por ese perfume. Entonces, en el contexto de lo que nos está diciendo este versículo 1, la palabra nos está señalando unas moscas muertas que traen mal olor al perfume que es nuestra casa, nuestra vida, nosotros mismos. Pensando en esto, quisiera que nos hiciéramos una pregunta. ¿Cuáles serían esas moscas muertas que hacen oler mal mi perfume? Hoy quisiera que revisáramos 5 ejemplos de estas moscas muertas que han caído al perfume o a la casa de personas de gran influencia, de gran importancia en los planes de Dios. El primer ejemplo que hoy traigo es Moisés. Moisés fue un hombre valioso e importante para Dios, para sus planes, para su propósito. Dios lo llamó su amigo, lo llamó un hombre manso. Moisés contó con el respaldo absoluto del Señor en todos los sentidos. No solo respaldado contra el faraón y contra los enemigos, sino también con su propio pueblo, cuando el pueblo quería ponerse rebelde. Moisés fue un hombre usado grandemente por el Señor. Pero Moisés le cayeron moscas muertas en su perfume, moscas muertas en su casa. Y esas moscas muertas
fue la ira descontrolada. Moisés se dejó llevar por el enojo, no controló su carácter. Sus emociones lo controlaron a él por un pequeño momento. Y esto lo trajo consecuencias. La mosca muerta de Moisés fue la ira descontrolada, no tener control de su carácter y de sus emociones. Como consecuencia de esto, Moisés perdió la bendición de entrar a la tierra prometida. Porque recordemos que la palabra nos cuenta que Dios le pide a Moisés que hable a la roca para que emane agua. Y Moisés, enojada, golpea la roca. Y fue disciplinado por el Señor. Y eso no le permitió entonces entrar a la tierra prometida, que era su gran bendición. Una bendición que afectó, bueno, todas sus generaciones. Hay un segundo ejemplo también de moscas muertas que han caído en este perfume. Quiero hablarles de María y Aarón, los hermanos de Moisés. Recordemos que ellos murmuraron, criticaron a Moisés porque Dios hablaba directamente con él y no con ellos. Y también le cayeron moscas muertas en el perfume en su casa. Cayeron en murmuración, en crítica. Mostraron celos y envidia. Y también tuvo consecuencias, porque Dios castigó a María con lepra y fue echado por 7 días del campamento. Y esta porción bíblica tiene un componente muy especial, porque nos dice la palabra que Moisés, cuando se dio cuenta de esto que estaban haciendo sus hermanos, se quedó callado, no dijo nada. Y de hecho por eso Dios lo llamó un hombre manso. Pero Dios sí estaba escuchando lo que estaban haciendo ellos. Y lo que hizo fue defenderlo, defender a su hijo. Y eso vuelve y nos confirma que Dios es nuestro protector, que las batallas no son nuestras sino de Dios, que la justicia viene de Dios y no de nuestra propia mano, que Dios está pendiente de sus hijos y lo sabe todo, que no se le escapa nada. Y qué seguridad nos da esto para nosotros, sus hijos, sus creyentes. Saber que si nosotros callamos, Dios está orando, aún en estos detalles. Un tercer ejemplo es Sara, una mujer que tenía una hermosa promesa de Dios. A pesar de ser estéril, Sara iba a concebir un hijo, que era su mayor deseo, su mayor anhelo, que representaba mucho en su vida, porque para esa época era muy importante la descendencia. Y ese fue su mayor sufrimiento por toda la vida. Y recibió la promesa de que su sufrimiento terminaría y que iba a concebir un hijo. Pero Sara tuvo moscas muertas que cayeron en su perfume. Y esas moscas muertas fueron la ansiedad y la depresión. Sara intervino, quiso ayudarle a Dios en sus planes, acelerar los planes de Dios, y presionó a su esposo Abraham para que tuviera un hijo con su sierva Agar. Y eso también trajo consecuencias a la vida de Sara, porque le generó conflictos, le generó problemas, desdichas. Incluso fue cruel porque echaron a Agar y a su hijo a su suerte. Un cuarto ejemplo también de moscas muertas en el perfume es nuestro admirado y amado rey David. Rey David fue ungido por el Señor, considerado como un hombre conforme al corazón de Dios y llamado justo también.
Pero David no fue exento de esas moscas muertas en su perfume, en su casa. Porque David estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y esto le trajo otra segunda mosca muerta, que fue llevarlo a caer a la lujuria. Recordemos que David tenía que estar en la guerra con su ejército, peleando, pero tal vez por pereza o procrastinación no lo hizo. Tal vez por necedad no se fue para la guerra donde debería de estar con su ejército, sino que se quedó en su casa y vio lo que no tenía que ver. David vio la esposa de uno de sus soldados bañándose desnuda por la ventana de su habitación. Y esto también trajo consecuencias para David. Una cosa lo llevó a la otra y terminó también cometiendo un terrible pecado que fue el asesinato. Porque asesinó al esposo de esta mujer. Desagradó a Dios, tanto que amaba a David, a Dios, y lo desagradó, lo deshonró, lo entristeció. Y también le trajo una consecuencia tremenda a David, porque murió su hijo y tuvo que enfrentar el dolor de la muerte de su hijo. Y el quinto ejemplo que traigo de estas moscas muertas es el rey Salomón. Salomón fue grandemente bendecido por Dios. Es conocido hasta hoy, en todos los tiempos, como el hombre más sabio y rico. Nada ni nadie ha podido comparar la riqueza y la sabiduría de Salomón hasta hoy. Salomón construyó el templo del Señor. Escribió libros, tratados, estudios, grandes investigaciones importantes que marcaron diferencia en la humanidad hasta hoy. Tuvo un imperio impresionante, incomparable. Salomón fue siempre admirado por todos. Gozaba de una gran admiración. Pero David también tuvo moscas muertas que cayeron a su perfume. David desobedeció. La desobediencia llegó a la vida de Salomón. Salomón conocía la ley de Dios y sabía que estaba prohibido por el Señor mezclarse con otras naciones. Pero en su ánimo de abrir el comercio internacional, hizo alianzas y se casó con las hijas de los reyes de otros países. La palabra nos habla de que David tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Mujeres que finalmente lo conducieron a la idolatría, al paganismo. Y así como Salomón construyó el templo de Dios, Salomón también construyó altares para otros dioses, para adorar otros dioses. Así que las moscas muertas que cayeron en el perfume de Salomón fue la desobediencia y la idolatría. Y sus consecuencias no se hicieron esperar. La deshonra que le causó al Señor le llevó a que su reino fue quitado para dárselo a un siervo. Y tuvo una particularidad porque el Señor amaba a David y le dijo que por amor a David no lo haría mientras estuviera vivo, sino tras su muerte. Pero lo cierto es que finalmente Salomón terminó su reinado en deshonra.
Así que en esta primera parte, en este primer versículo que estamos estudiando, analizamos estos ejemplos y nos damos cuenta que una pregunta importante que nosotros debemos hacernos con toda sinceridad y con toda humildad ante la presencia de Dios en nuestra intimidad personal es si a nosotros nos han caído moscas muertas en el perfume. ¿Hay moscas muertas en tu casa? Moscas que causan mal olor al perfume. Moscas que han caído en nuestra casa y que probablemente nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. O peor aún, ya nos acostumbramos a ellas, ya nos resignamos a ellas, que también nos puede ocurrir. Y pensemos en esta metáfora de las moscas, y las moscas siempre estarán revoloteando por nuestra casa, buscando qué picar, dónde asentarse. Siempre, siempre las moscas estarán presentes todo el tiempo. Pero es nuestra decisión, esa decisión personal de espantar esas moscas, matarlas y echarlas fuera de nuestra casa, de nuestra vida, o ignorarlas, acostumbrarnos a ellas hasta que se mueren y caen en nuestro perfume. Y cuando acumulamos y dejamos que estas moscas mueran y caigan en nuestro perfume, que nuestra casa se llene de moscas, esto nos trae desgracias. Porque ya hemos visto en estos ejemplos que todas esas moscas muertas que cayeron en el perfume fueron desgracias. Y esto nos une también a lo que dice el versículo 1 en la parte B, que dice: así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Moscas muertas que dan mal olor al perfume, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Estas pequeñas locuras que nos está diciendo la palabra son precisamente esas pequeñas moscas. Decíamos cuando estábamos pensando en las moscas o definiendo las moscas al inicio que las moscas eran un insecto muy pequeño, que a veces casi ni lo vemos y nos damos cuenta que andan por ahí rondando. Y así mismo la similitud que está haciendo la palabra con una pequeña locura, un pequeño momento, una pequeña reacción, una pequeña decisión temporal. Como esas pequeñas locuras que vimos en estos 5 ejemplos que fueron temporales del momento. Tal cual. Y dice que esta pequeña locura o esta pequeña mosca cayó en el perfume, en mi casa, en mi vida, de los sabios y honorables. Estos ejemplos nos mostraron la vida de personas importantes e influyentes en la palabra. Y si lo traemos a nosotros, nosotros como hijos del Señor, también estamos llamados a la sabiduría y a la honorabilidad. Pensemos en Salomón. Salomón fue un hombre muy sabio, pero nos mostró también la palabra que fue un hombre muy necio, muy sabio y muy necio. También así podemos llegar a ser nosotros, porque debemos decidir todo el tiempo, cada día, en cada circunstancia que nos enfrentamos en el día a día, si actuamos
como sabios, conforme a los preceptos que Dios me da, o si actuamos como necios bajo mis propios preceptos. Notemos cómo estos 5 ejemplos que acabamos de ver nos dan una advertencia importante y nos da una alerta de que hay un hilo muy delgadito, un hilo muy pequeño, que aún más nosotros los creyentes, que somos hijos de Dios, que somos seguidores de Cristo Jesús, podemos pasar en un pequeño momento de locura de la sabiduría de Dios a mi propia necedad. Aún siendo nosotros unos seguidores de Cristo, pegados en la palabra, que nos congregamos, que nos preocupamos por nuestra relación con Dios, en un momento pequeño, casi imperceptible, ese hilo tan delgadito que nos divide de la necedad y de la sabiduría, podemos caer y se puede romper. Y puede traer desgracias a nuestras vidas y perdernos bendiciones. Miremos cómo esas pequeñas moscas, esas pequeñas locuras, son luchas cotidianas que tenemos nosotros en nuestra vida y que nos puede hacer caer fácilmente. Miremos esas moscas o esas pequeñas locuras. La ira descontrolada. ¿Qué tan fácil podemos llegar nosotros, como creyentes, a no controlar nuestro carácter, a dejarnos llevar por una emoción y caer en una ira descontrolada y cometer una locura? Realmente es fácil caer en la murmuración y la crítica, en los celos y la envidia, como le pasó a María y Aarón. Ese es prácticamente nuestro día a día. Casi siempre estamos tendiendo a sacar el dedito para juzgar. Murmuramos, criticamos, somos celosos, envidiosos. Así que no es tan difícil que nosotros podamos romper ese hilo tan delgado. La ansiedad y la depresión de Sara, desesperación de Sara. ¿Cuántas veces nosotros, aún conociendo las promesas del Señor, porque conocemos la palabra, confiamos y creemos en el Señor, la ansiedad y la desesperación nos ganan y somos tan ingenuos que creemos que le podemos ayudar a Dios a hacer los planes? Y nos aceleramos y decimos, no, pues como Dios ya me prometió esto y no llega porque yo soy mira y mira el reloj y el calendario y nada que llega, entonces yo le voy a ayudar. Igual la promesa ya está para mí. A título personal, esta mosca sí que me ha caído porque yo tiendo a luchar un poco con la ansiedad. Yo quiero como todo ya. Y como que quiero saber cómo es, en qué momento, con lujo de detalles, a qué horas. Y eso me trae unas ansiedades en todo sentido, en el trabajo, a veces en la casa, en mi parte espiritual, en todo. Y esta mosca muerta de la ansiedad, que entendía cuando estaba estudiando para este tema, que así como la ansiedad, así chiquitico, llegamos a la desesperación. Si no controlamos a la ansiedad, caemos en desesperación. Y pensaba, uy Dios, si yo no controlo mi ansiedad y sigo luchando y luchando con esta batalla de la ansiedad, en algún momento me desespero y cometo una locura probablemente irreversible. Esta es mi mosca muerta. Un poco la ansiedad y un poco el control. Y también lo que le pasó a David, estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Esto es fácil de caer. Invitaciones que nos hacen y que de pronto no le consultamos al Señor y salimos y lo hacemos porque nos agradó. Amistades, negocios.
decisiones. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces algo de pronto tan cotidiano e insignificante como lo invito a celebrar esta reunión familiar o vamos a comer o salgamos a este paseo, a este viaje, no sé, esas cosas que nos pasan todos los días y probablemente muchos de nosotros salimos y, ay, sí, qué rico, qué chévere, no está pasando nada, no es nada indecente, no estoy deshonrando a Dios con esta invitación, con esta actividad, con nada. Y nos vamos y no consultamos a Dios. Y probablemente estemos en el momento equivocado, en el lugar equivocado. O a veces como aprendí yo, que una vez Norita en una prédica dijo que ella oraba y le decía a Dios que incluso las personas que podían entrar a su casa, que fuera Dios las que autorizara que entraran. Algo tan pequeño como recibir una visita. Y eso me llegó al corazón y entendí que incluso en esos pequeños detalles tenía que depender de Dios. Y preguntarle, Dios, ¿es tu voluntad que yo vaya a esta actividad, a este paseo, a esta salida? Y Dios confirma, y si confirmas es porque todo sale bien, y si le pones obstáculos es porque me estás diciendo que no. Y eso me evitaría de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y me evitaría incluso de pronto ver lo que no tengo que ver. Y dejar que por los ojos entre lo que no tiene que entrar. Y caer en una desgracia. Y vámonos a la desobediencia y a la idolatría de Salomón. ¿Cuántas veces nosotros no desobedecemos lo que Dios nos pide que hagamos? Postergamos. La pastora decía que obedecer a medias no es obedecer y tiene toda la razón. No obedezco o no obedezco, pero a medias no es posible. Es fácil caer en la desobediencia y también fácil caer en la idolatría. Nosotros mismos levantamos ídolos, dioses, el dinero, el placer, el trabajo, los amigos, tantas cosas que nosotros mismos levantamos en idolatría, es muy cotidiano. Realmente estas moscas pequeñas son un hilo súper delgado que en cualquier momento nosotros podemos romper. En otras palabras, esas moscas muertas que caen en el perfume del hombre sabio y honorable hacen que su perfume apeste, que traiga desgracias. Entonces, con esta perspectiva que ya tenemos, revisemos lo que nos dice el versículo 2 y el 3. Recordemos que nos dice, el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Súper interesante lo que nos dice esta porción, porque aquí está haciendo una descripción del lado izquierdo y del lado derecho. Nos está diciendo que en el corazón del sabio está al lado derecho y del necio al lado izquierdo. Lo que la palabra nos está diciendo entonces es que Dios miró siempre con bendición el lado derecho. Y ese lado derecho representa fuerza, que está conectado al lado derecho de Dios. Y eso nos simboliza a nosotros justicia, equilibrio, sabiduría. De hecho, cuando nosotros queremos expresar que hay una persona de nuestra absoluta confianza, que es capacitada o muy profesional, que me ayuda en todo, que puedo contar con ella en todo, que tiene mucho talento, mucha habilidad, en pocas palabras, que es una persona importante para mi vida, yo puedo decir, es mi mano derecha. O podemos ver cuando otras personas dicen, mire, ella es o él es mi mano derecha. Y eso nos hace pensar entonces que es una persona de importancia, de ayuda, una persona que está ahí para esa persona.
Y el lado izquierdo entonces nos está simbolizando completamente lo contrario. Nos está hablando de debilidad. Y si nos vamos al contexto de la palabra, el lado izquierdo nos está simbolizando necedad. Y esto se une a lo que dice el versículo 3, porque dice que el necio va diciendo a todos que es necio. Y es claro, porque el necio no tiene discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y cuando nosotros somos necios no distinguimos el bien y el mal y tomamos malas decisiones. Y esto se nota en nuestra vida. Esto es evidente para todos. Un necio, por más que simule que está caminando al lado derecho, pero si su corazón, que es su mente, su actitud, está caminando al lado izquierdo, su vida es una acumulación de pequeñas moscas muertas que al final traerán desgracia a su vida. Y creo que para nosotros esto también es muy cotidiano, porque en nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, estamos como mirando personas que cometen un error y tienen una vida así como que uno dice, uy, esta persona, ¿por qué toma esas decisiones? Tiene todo para vivir diferente, pero ha tomado malas decisiones y está mal. Como que el joven, por ejemplo, que embaraza a su novia a los 18, 19 años, que no está preparado. Pero además de eso sigue y sigue cometiendo errores y hace otros y otros, y eso es como una acumulación de malas decisiones y una acumulación de malas decisiones. Y para todos los que están alrededor de esas personas es evidente que esa persona no vive con sabiduría, que está tomando malas decisiones tras malas, y que su vida es un desastre. Eso no se puede ocultar. Es imposible ocultarlo. Nos damos cuenta. Esto me hace pensar también en cuando nosotros salimos muy titinos, muy bien bañaditos, vestiditos, perfumados, probablemente estrenando ropa nueva, o vemos a otra persona y nos encontramos un amigo, un vecino, un conocido, un familiar, bien titino, como decimos nosotros, pero esta persona tiene un problema. Esta persona tiene un problema. Tiene mal olor en las axilas. Y lo que pasa es que todos lo saben menos él. Todos lo saben menos yo, menos nosotros. Y creemos que todo está bien. Eso no se puede evitar. Es imposible evitarse. Estamos perfumados, bañaditos, vestiditos, hermosos, pero tenemos ese mal olor y ese mal olor como que daña todo. Y nosotros no nos damos cuenta y vamos así como muy tranquilos. Pero también puede pasar que sí nos demos cuenta, que sí lo sepamos, pero que nos resignamos, lo aceptamos, lo toleramos. No, yo soy así, esa es la naturaleza de mi cuerpo, mi organismo, no sé. Eso va en mí. Y sigo. ¿Y qué pasa? Que ese mal olor echó a perder toda la elegancia que llevaba. Echó a perder ese perfume que yo me había puesto. Y como dijo Jaime hoy en la oración, a veces en nuestras propias fuerzas negamos que hay pecado en nuestra vida. A veces simplemente no lo queremos aceptar. Porque no es fácil aceptar que hay pecado, porque nos va a generar un trabajo grandísimo de tener que corregirnos, de corregir nuestros pasos, tal vez de pedir perdón, de volver a empezar, de perder cosas, de salir de nuestra comodidad. Realmente es muy difícil enfrentarse a esa parte de pecado, de malas decisiones. Vivir en sabiduría no es fácil. Es más fácil vivir en necedad.
pero eso es lo que nos hace a nosotros diferentes. Y ese es el llamado que nos está haciendo Dios constantemente, a que espantemos las moscas o a que matemos las moscas y las echemos fuera, pero que no permitamos por ningún motivo que esas moscas mueran y se acumulen en nuestro perfume. Que no permitamos por ningún motivo que hayan moscas muertas en nuestra casa. Para concluir, preguntémonos, ¿cuándo sería el momento apropiado para aprovechar nuestra vida? ¿Cuándo sería el momento apropiado para aprovechar nuestra vida? Cuando estamos en la adolescencia, de pronto en la juventud, cuando estamos desarrollando nuestra carrera profesional, solteros, antes de casarnos, casados, como abuelos, la niñez. ¿Cuál es el momento apropiado para aprovechar nuestra vida? Pues si nos vamos a la experiencia que nos narró el Salomón, lo que nos dice todo el libro de Eclesiastés y finalmente toda la palabra de Dios, las enseñanzas que nos da la palabra de Dios, la respuesta es mientras estemos vivos. Mientras Dios nos dé ese privilegio enorme de estar vivos, debemos aprovechar nuestra vida. Y para aprovechar nuestra vida, que es corta, debemos hacerlo con sabiduría, caminando al lado derecho, conectado con Dios. Es la única manera de aprovechar nuestra vida. Y para poder hacerlo debemos tener claridad. Primero, en que Dios no creó seres especiales o mejores unos que otros. Solo somos diferentes. Por lo tanto, todos tenemos la misma oportunidad de Dios de elegir si vivimos en sabiduría o en necedad. Es nuestra decisión y siempre será nuestra decisión. Lo segundo, Dios le da a todos sabiduría. Él tiene la sabiduría lista para entregarla, así como la fe. Solo tenemos que pedirla, apropiarnos de ella, vivirla, ponerla en práctica. Pero pasa algo impresionante. Y es que no todos aprovechan ese regalo del Señor, de la sabiduría. Y deciden mantenerla escondida. Voy a esconder la sabiduría. Porque hacerlo implica que debe obedecerla. Ponerla en práctica, ponerla por obra. Y a veces preferimos mi carnalidad, mi propio yo. Lo que dicte mi ser, mis emociones, mis necesidades, mis deseos, mis anhelos, mis miedos. Un tercer punto es que vivir apartados de Dios trae desgracias a nuestra vida. Nuestra vida no tiene sentido sin Dios. Estamos sin Dios hambrientos, sedientos de encontrar respuestas que expliquen la vida. Caemos en ese existencialismo. Pero cuando nosotros vivimos en Cristo Jesús, tenemos una vida llena de gloria, de victoria, una vida llena de seguridad, de paz, una vida con propósito que nos llena, que nos trae plenitud. Y esto que vivimos
es solo una pequeña muestra de lo que viviremos en el reino de Dios para siempre. De lo que viviremos cuando estemos en la eternidad. Por eso pensemos, si para nosotros Dios representa solo un seguro de vida para lograr llegar a la eternidad, mientras estoy viviendo con tibieza, o si Dios es mi seguro para vivir con plenitud, alabándolo y honrándolo en todo momento, viviendo aquí en la tierra su reino, mientras llega mi eternidad. Como cuando el Padre Nuestro nos dice, venga a nosotros tu reino y hágase su voluntad. Estando nosotros aquí, vivos, en la tierra, podemos vivir en el reino de los cielos, obedeciendo, adorando, alabando, honrando al Señor, caminando de su mano al lado derecho, como sabios y no como necios, viviendo una vida plena y con propósito, mientras llega nuestro momento de reunirnos con Él eternamente. Y es nuevamente nuestra decisión. Desgracias o bendiciones. Frustraciones o una vida de plenitud. Angustias existenciales o una vida de paz y tranquilidad, de seguridad. Mi decisión. Martín Lutero escribió algo muy impactante y quiero traerlo hoy aquí. Dice Martín Lutero, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Yo me identifiqué totalmente con esta frase de Martín Lutero. Incluso me vi por ahí nadando y pensé, bueno, la verdad es que yo no sé nadar, pero mi viejo hombre sí sabe nadar. Y realmente esta frase es completamente real en nuestras vidas. La lucha con el viejo hombre es constante y es diaria. Nunca se nos va a acabar esa lucha. Porque siempre estamos luchando entre la sabiduría y la necedad. Bueno, iglesia, este es el mensaje preparado para el día de hoy. Confío en Dios que así como fue de gran edificación para mí, mientras estaba estudiándolo y desarrollándolo, también lo sea para todos ustedes. Que Dios nos bendiga siempre, porque Dios es bueno. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Amén. Dios te bendiga. Gracias, Mónica.